Muy buenas tardes, presidente, bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. En la tarde de hoy aprovecho este turno para hablar sobre un tema que considero debe ser de alta preocupación para los legisladores congregados en este hemiciclo y para hacer un llamado de alerta a quienes estamos llamados a representar ante esta Cámara de Diputados. Y me refiero al pueblo dominicano. Como muchos saben, en este mes de mayo, una misión del Fondo Monetario Internacional visitó a la República Dominicana. Y luego de concluidas sus reuniones con las autoridades competentes, la misión rindió un informe, un comunicado que contemplaba una serie de medidas y sugerencias a corto y mediano plazo para, según ellos, ayudar a asegurar mayor estabilidad macroeconómica y mejor sostenibilidad fiscal para la República Dominicana. Dentro de sus sugerencias, plantea la necesidad de que la República Dominicana pueda contar con una ley de responsabilidad fiscal. Y aquí me detengo un momento para poner en contexto de qué se trataría dicha legislación. Una ley de responsabilidad fiscal tiene fundamentalmente como fin ayudar a sanear la gestión financiera del Estado, a transparentar la ejecución, programación, diseño de lo presupuestado por el Estado y finalmente poner un control al gasto y a la deuda pública. Y bueno, les diría que evidentemente me encuentro muy de acuerdo con que la República Dominicana pueda contar con una ley como esta, porque por demás pienso que sería muy beneficioso para nuestro país. Y es justo ahí, y por lo antes expuesto, que me detengo, porque me ha llamado profundamente la atención un tema que creo que todos debemos saber, y es que el propio Fondo Monetario Internacional prevé para la economía de la República Dominicana de que respecto al año 2022, año en que crecimos 4.9% nuestra economía, habrá un decrecimiento de la misma respecto a 2023 de tan solo 4%. Un desaceleramiento de la economía que se hace ya cada día más evidente y que lamentablemente se convierte en una realidad prácticamente innegable. Pero lo más revelador de todo esto y que hemos descubierto es una práctica que se viene dando de manera consistente desde el año 2020, año en que asumió este gobierno, y es una práctica muy inusual, por demás, primera vez en la historia que se ve, la relación entre gasto corriente vis a vis recaudaciones corrientes y recaudaciones fiscales del presupuesto para la República Dominicana. Y es que hemos notado que hay una diferencia de 63.000 millones de pesos entre los gastos corrientes y las recaudaciones corrientes, y una diferencia de 52.000 millones de pesos entre los gastos corrientes y las recaudaciones fiscales. Y esto, bueno, para poner en contexto y para que se entienda de lo que estamos hablando, lo que quiere decir es que no solamente es algo histórico, sin precedentes, no es solamente una cifra altamente preocupante, sino que por demás viola de manera flagrante y va en franca violación a la ley, según lo contemplado en la Ley de Crédito Público 606, en su artículo 43, donde establece que no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos o de funcionamiento. Y aquí podríamos preguntarnos, esa diferencia de 63.000 millones de pesos entre gastos corrientes e ingresos corrientes, o esa diferencia de 52.000 millones de pesos entre gastos corrientes e ingresos fiscales, ¿cómo se tapan? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se cubren? La respuesta es más que evidente, con los famosos préstamos en el que incurre este Congreso Nacional, que lamentablemente nos tiene tan desacreditados. Y es que lo que debería ser un consenso y un principio entre todos los legisladores de aprobar préstamos que vayan primero dedicados a impactar a más de una generación, que vengan a resolver problemas estructurales de la nación y que por demás cuenten con un principio básico, que tengan la capacidad de repagarse de cara al futuro, lamentablemente no es el principio ni consenso con el que cuenta al día de hoy. Sobre todo porque tenemos que entender el país en el que vivimos, un país que aún clama y añora por justicia social y reivindicaciones para resolver problemas tan básicos, oigan bien, tan básicos como acceso al agua potable, que por demás es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Y hablando de agua, recuerdo un préstamo que conocimos no hace tanto acá en esta Cámara de Diputados, un préstamo que procuraba la construcción de un acueducto en una zona vulnerable de Santo Domingo Norte, sí, Santo Domingo, no un campo, que hoy al día de hoy todavía no tiene acceso constante a agua de manera regular. Y recuerdo como de manera orgullosa, junto con mis compañeros de la Fuerza del Pueblo, votamos a favor de ese préstamo.
y les confesaré algo más, lo volvería a hacer 1000 veces más por préstamos como ese, porque son de los que considero que son realmente prioritarios para el pueblo dominicano. Pero también tenemos que poner en contexto la situación en la que llegó este gobierno y asumió en el 2020. Un gobierno que asume en medio de una pandemia desconocida, en medio de problemas que todos desconocíamos y que evidentemente desde la fuerza del pueblo supimos ayudar, empujar, cooperar y colaborar con este gobierno para superar dicha pandemia. Así fue en el 2020, así fue en el 2021 con sus secuelas, pero nos preguntaríamos nosotros, y en el 2022 todavía, continuar con este hallazgo que hemos encontrado, y aún más, en el 2023 continuar todavía, en un contexto en que vemos a este gobierno hablar de que nos encontramos ante una recuperación mundial e histórica del turismo, un repunte de recuperación de empleos que hoy supuestamente ya tenemos más que lo que teníamos previo a la pandemia, o también un repunte histórico respecto al tema de las zonas francas, aparentemente nos indica que faltan muchas otras grandilocuencias aparentemente exageradas que con el tiempo tendremos que ver y verificar la veracidad de cada una de ellas. En todo caso, y por lo antes expuesto y para finalizar mi turno, finalmente, presidente, le pediríamos dos cosas sencillamente a este gobierno. Primero, que pueda reorientar su política fiscal para ayudar a no lacerar más las ya afectadas arcas del Estado. Y por otro lado, solicitar encarecidamente a este gobierno que le explique a este confundido pueblo dominicano una de dos cosas. Como por un lado se nos dice que por primera vez los chelitos rinden más que nunca, que por primera vez en la historia se hace más con menos y que por primera vez en la historia se gerencia de manera eficiente, y por el otro lado lo que estamos viendo es una de dos: o que evidentemente se gasta exageradamente más que nunca, o que por primera vez en la historia se gasta exageradamente peor que nunca. En cualquiera de los dos casos será profundamente lamentable para mala suerte de este pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias.